Antonio, buen día y bienvenido. Buen día, ¿cómo estás, Alejandro? Bien, Audiencia. bien, muy bien. Se nos viene una nueva instancia electoral. Uh-huh. A mí no me gustan mucho las elecciones. Pero... Es un chiste, supongo, ¿no? No, porque además en particular uno de tus subrayados objetos de estudio tiene que ver con las elecciones departamentales, municipales, sí, sí, ¿no? Totalmente. Que en todo caso en el Uruguay todavía desde la perspectiva histórica, incluso comparando con otras realidades, podríamos decir que es un fenómeno. Me refiero a la inclusión, primero, a la separación en el tiempo de elecciones departamentales de nacionales. Uh-huh. Y después, del 2010 para acá, la inclusión de municipios. Uh-huh. Es algo que desde la historia política podríamos decir que en Uruguay todavía luce como muy reciente, ¿no? Es muy reciente, sí. El tercer nivel de gobierno, el hecho que los gobiernos municipales sean electivos, data recién de la ley de creación de municipios en el 2009. O sea que estamos hablando que a nivel de la región fuimos el último país en incluir este tercer nivel de gobierno en forma electiva. A nivel del segundo nivel, no tanto, y en Uruguay son electivos desde hace muchos años, cuando hay países como Colombia o Venezuela que recién hacia finales de la década de los 80 lo hicieron. Y en Chile incluso... hicieron que la elección de sus... Claro, los presidentes en Colombia hasta el 86 y en Venezuela hasta el 89 nominaban quiénes eran los gobernadores de los estados. Lo que llamaba mucho la atención, sobre todo en el caso de Venezuela, porque es un país que tiene un formato federal, es uno de los 4 federalismos de la región, y sin embargo había una fuerte centralización de poder, y el gobernador a su vez era el que designaba a los alcaldes de los municipios. Por lo tanto, había una centralización muy fuerte. El jefe de la ciudad de Buenos Aires, hasta hace muy poquito... Hasta el 96, el primer electo de la Rúa, ¿no? fue Fernando de la Rúa. Claro. Hasta el 96, dijiste, uh-huh. Justamente consagrado en la reforma... La Constitución del 94. Exacto, el acuerdo de Olivos entre Menem y Alfonsín, ¿no es cierto? Exacto. Que introdujo la reelección. Acortó el mandato. Aunque acortó el mandato también, ¿no? De 6 a 4 años. Exacto. Pero es curioso que el uno de Buenos Aires, uh-huh. El jefe de gobierno, sí, se suponía era un tipo que no había sido elegido por la gente. Claro, que la capital del país, la capital federal, como se llamaba ahora es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, era designado por el presidente y era un cargo más administrativo y no tanto con perfil político, se entendía. Bueno, o sea que Uruguay en ese sentido tiene una trayectoria... Y bueno, la importancia queda de manifiesto, ¿no? Tanto de la Rúa como Macri saltaron de ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires a presidente de la República. Claro. O sea que estamos hablando de la importancia de ese cargo. Sí, es un buen cargo para los que aspiran a ser presidente de la República en Argentina, uh-huh. Siempre y cuando no sean peronistas. Claro, y teniendo en cuenta la maldición de los gobernadores de Buenos Aires. Ningún gobernador de Buenos Aires ha logrado hacerse elegir presidente de la República. Bueno, Duhalde llegó igual, ¿no? Sí, en forma indirecta, pero no electo popular. No, está claro, sí. No, y Duhalde, además... Después de la crisis de los 5 presidentes en una semana. No nos vayamos de tema, pero yo soy de los que cree que en ese contexto, en esa perspectiva y en esa coyuntura histórica, el rol de Duhalde fue muy importante. No, fue muy bueno, sí. ¿Coincidimos en eso? Sí. Porque no es una figura que me parece que en general despierte simpatías en el Uruguay, ni por derecha ni por izquierda. También fue el último aporte de Raúl Alfonsín que dio gobernabilidad, ¿no? O sea, también fue el último gran acto de Raúl Alfonsín. Bien, ahora... si bien tenemos una historia larga comparado con otros, la de elegir a nuestros intendentes, uh-huh. Más allá que intendentes es una figura también... De 1908. Pero que como tal no es tan común en otras latitudes, ¿no? Sí, bueno, en Argentina se le llama el gobierno de tercer nivel, ¿no? Los intendentes de la ciudad, de los municipios. Claro. Los gobernadores. Nosotros tenemos el intendente como figura de segundo nivel. Culturalmente se asocia más intendente a gobernador, ¿verdad? Claro, lo que significa el intendente en para Colombia, nosotros. Que es un país de formato unitario como el nuestro y que el país está dividido administrativamente en departamentos también, se habla de los gobernadores de los departamentos. Mira. Se eligen gobernadores de departamentos. ¿Y tienen una autonomía como la...? Colombia ha avanzado, decíamos, pese a que recién a partir del 86 hay una reforma de descentralización,
han logrado una autonomía bastante importante y tienen más atribuciones de la que pueden tener en Uruguay en términos de determinadas políticas públicas. Sin embargo, es relativamente nuevo, esto sí, de la reforma del 96, que se aplicó por primera vez en el 99. Para las elecciones departamentales en el 2000, ya estábamos en el 2000, que se separaran en el tiempo, ¿no? Exacto. Desde 1934 todas las elecciones eran siempre el mismo día, tanto nacionales como departamentales. Pero no solo el mismo día, sino con la imposibilidad de hacer voto cruzado, ¿no? Lo que nosotros le llamamos las elecciones vinculadas y simultáneas, ¿no? Simultáneas porque se producían el mismo día, vinculadas porque estaban vinculadas, valga la redundancia, a nivel de partido lema. Solo se podía votar, si bien estaban en dos hojas separadas, solo se podía votar por el mismo lema a nivel nacional o departamental. Y el elector solo lo único que podía hacer era optar por votar en blanco en alguno de los niveles. Y de hecho lo recordamos el otro día, me parece, con Eduardo Botinelli, la semana pasada, que ocurrió, ayúdame a ver si hay otro caso, fue muy extensible en la elección del 89 en Montevideo, donde mucho votante del Partido Nacional, lo que podríamos llamar un voto más de centro-izquierda, Movimiento Rocha, me acuerdo que mucha gente. Hubo mucho voto en blanco en la hoja departamental del Partido Nacional, en particular del Movimiento Nacional de Rocha. Ahí va. Y hubo un voto menos importante, quizás solo la hoja departamental, que llegaba a Tabaré Vázquez como candidato a la intendencia. O sea, hubo de los dos fenómenos. Gente que solo votó a Vázquez. La departamental. En el 84 y el 89 hubo dos casos. Paysandú en el 84, donde el Partido Nacional fue el más votado a nivel de la elección presidencial, y sin embargo la intendencia la ganó el Partido Colorado, porque hubo votantes nacionalistas que solo metieron la hoja nacional, hubo votantes colorados que solo metieron la hoja departamental, y Walter Berbisi terminó ganando la elección por un 1%. Claro. Algo similar pasó en Artigas en el 89. Y desde que, en efecto, ahora con entera libertad los ciudadanos pueden decidir con libertad plena, porque ni siquiera es el mismo día, sí. se puede establecer algunos análisis acerca de qué cosas cambiaron, o cuáles se profundizaron, o cuáles resultaron novedosas. Bueno, lo que queda claro es que hay un fortalecimiento de las agendas de los gobiernos locales. Antes las elecciones subnacionales quedaban subsumidas de la competencia nacional, y la suerte de los intendentes que iban a la reelección, por ejemplo, quedaba muy fuerte atada a la suerte que tuviera su partido. En cambio, una vez que se separa... Sobre este punto en particular, si yo me apoyo en esto que decís, puedo suponer entonces que la fuerza de lo nacional generaba un efecto arrastre. Porque... Y en ningún caso pudo haber sido al revés. Quiero decir, un jefe comunal de fuerte importancia que lograba que voten al candidato a presidente, más allá que no le gustara tanto, solo por seguir al intendente. Sí, pero en ese caso lo que podía hacer el elector, si no le gustaba el candidato, ningún candidato a intendente, a presidente de su partido, podía presentar varios, era votar solo la hoja departamental, cosa que pasaba. No mucho, pero pasaba. Ajá. Pero generalmente la literatura y la experiencia, la empiria, lo que muestra es que cuando hay elecciones de ese tipo, por lo general la elección de mayor nivel es la que genera el efecto arrastre sobre la segunda. En una elección donde se elige presidente, si bien nosotros elegimos presidente y legisladores, pero la elección está fuertemente apuntada en la elección de presidente, y autoridades de gobierno subnacional, generalmente el elector, la primera opción que hace es elegir a presidente. Entonces esto provocó, al separarse el tiempo, que haya escenarios distintos, que lo local cobre una relevancia mayor, y que la suerte de los partidos sea distinta en una elección y otra. Y esa suerte dispar, ¿qué ha provocado en los hechos? Quiero decir, uno puede suponer que quien se sienta con chance de ser intendente elegido en el mayo próximo, bueno, este año tuvo que retrasarse, de pronto para la elección de octubre
no pone, como se dice en la jerga, toda la carne en el asador, ¿no? Sí, eso ha sido estudiado, la tesis de grado de mi compañera Daniela Bairo, y ahí ella estudió el caso de Maldonado y arrojaba evidencia de cómo los candidatos a intendente que se juegan mucho en la interna también, porque el sistema separa en el tiempo las elecciones, pero a su vez la junta al principio, porque en junio del año pasado, cuando elegimos los precandidatos, los candidatos presidenciales, mejor dicho, también elegimos los organismos deliberativos departamentales, que son los que nominan a los intendentes. Entonces los candidatos a intendentes ya tienen que hacer un esfuerzo en las internas para lograr los apoyos que le puedan permitir ser candidatos un año después prácticamente. Y después eso lleva a que en octubre el esfuerzo que puedan realizar es bastante menor. Pero igual tiene, por lo que acabas de decir, su importancia. No es que les resulte absolutamente... La elección de octubre, ¿incide en mi futuro si yo quiero ser intendente en mayo? No necesariamente. Bien. O sea que, digamos, el estímulo para que yo ponga, como dicen ustedes, el estímulo para que yo ponga toda la carne en el asador es más bien chico. No, él tiene dos instancias. La carne del asador la pone en la interna y después la pone cuando se juega su cargo. En octubre más bien que se retrae. Ni en octubre ni en noviembre, si fuera necesario. Se juega tanto los boletos. Bien. Y eso, desde la perspectiva histórica, ¿ha favorecido a unos en perjuicio de otros? ¿O ha entreverado la baraja de tal modo que en general, si lo miramos desde el 2000 para acá, el partido que ha salido beneficiado más es el Partido Nacional, claramente, en la obtención de gobiernos departamentales y ahora de gobiernos departamentales y municipales. El Frente Amplio, por ejemplo, ha votado muy bien y ha ganado en muchos departamentos. Te cuento, en el 2004, cuando gana la presidencia por primera vez, sí, Frente Amplio es mayoría en 7 departamentos. Y es en el único ciclo... En octubre. En octubre ganan 7, es el partido más votado en 7 departamentos en la elección presidencial y legislativa. Y ese es el único ciclo donde en la elección departamental supera ese rendimiento, porque en mayo de 2005 ganó en 8 departamentos. Uno que era inesperado por todos, que fue el caso de 33. Pero luego lo que pasó era que siempre ganaban más departamentos en la elección nacional. Exacto. O en 11 en el 2009, en 14 en 2014. El 9 departamento fue el partido más votado en octubre del año pasado. Sin embargo, nadie piensa que el Frente Amplio hoy en la elección del domingo pueda ganar 9 intendencias. De hecho, las únicas intendencias que están en disputa son las 4 son 4 de las que pertenecen. Son 4 de las que pertenecen al Frente Amplio, ¿no? Que son Rocha, Salto Paysandú y Río Negro. Y eso desde el punto de vista político puede, porque una tentadora conclusión puede ser, las únicas que están en disputa son intendencias gobernadas por el Frente Amplio. Por lo tanto, el Frente Amplio no gobernó tan bien, porque si no, no estaría en disputa. Sí, no tiene mucho que ver, porque los gobiernos departamentales en general, sobre todo en el interior, tienen buena aprobación de gestión. Río Negro, por ejemplo, el intendente Tarsagui tiene muy buena aprobación de su gestión. Sin embargo, la competencia contra otro ex intendente, sí, es un peso pesado, ¿no? Se torna, y aparte se dan estrategias de coordinación. Hoy día la coalición en muchos departamentos está coordinando estratégicamente sus apoyos, y eso hace en una elección que tiende por los efectos que genera el sistema electoral, a dirimirse entre dos opciones, genera que en la mayoría de los casos es el Frente Amplio contra alianzas de blancos y colorados antes, y ahora de blancos, colorados y cabildo abierto. La coalición no está coordinando, sin embargo, en Salto, y justamente claro, por ese motivo hay riesgo de que el Frente Amplio continúe en el gobierno, eso, ¿no? Favorece las chances de que el Frente Amplio gane. En 2010, por ejemplo,
el Partido Nacional, que había votado muy bien en 2009, bajó al 6% de los votos a nivel de la elección departamental. Hubo un corrimiento claro de votantes nacionalistas en apoyo a la candidatura de Coutinho, claro, del Partido Colorado, y le gana al Frente Amplio, que llevaba a Fonticiela por la reelección. Fonticiela logra una votación mejor que en 2005 y sin embargo, ahí te estoy contestando. Su gestión era tanto era aprobada que vota mejor. Que vota mejor incluso. Y sin embargo pierde. Ajá. Y esa coordinación, la que existió en esa oportunidad, que permitió que Coutinho ganara, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, también se mantuvo en la elección anterior, que si bien el Frente Amplio vuelve a recuperar la intendencia, el Partido Nacional vota muy mal de todos modos, ¿no? Sí, también se da el mismo escenario. En esta elección parece darse un escenario donde el Partido Nacional se alía con Cabildo Abierto, si bien el diputado en principio apoyaba a Coutinho, del Partido Colorado, pero el hecho de que los partidos que forman parte de la coalición no coordinen, recordemos el malestar de Coutinho con el presidente de la República por la designación de Albizu en la comisión técnico mixta del Río Uruguay, lo cual le da mucha visibilidad, y Albizu es el principal candidato del Partido Nacional. Bueno, incluso fue presidente allí, ¿verdad? Exacto. Entonces, bueno, la molestia de los colorados con eso. Pero ahí, desde el punto de vista, digamos, académico, porque da la sensación que la lógica de la coalición en el gobierno nacional es la siguiente: siempre quiero que gane uno de los míos, uh-huh, somos socios y además competidores, siempre quiero que gane uno de los míos, pero si me dan a elegir, prefiero que gane uno de estos a que gane el Frente Amplio, ¿no? Totalmente. Así de claro, ¿no es cierto? Así es. Bien, yo soy colorado, quiero que gane Talvi la elección nacional y se ponga la banda presidencial. Pero si eso no se puede, cualquier cosa menos que gane... Mi segunda preferencia. Sí. Exacto. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurriría en Salto desde esa perspectiva? Que las distancias se han hecho tan grandes entre socios que prácticamente no duele tanto que gane el adversario común, o que en realidad yo soy el que ahora me siento con más fuerza, claro, a ver, que el otro, y entonces andás a ver si yo te debo apoyarte a vos, o al revés, vos no tenés que apoyarme a mí. Claro, el Partido Colorado, por lo que fue el resultado del 2010 y de 2015, sentía que era el indicado para disputarle el gobierno al Frente Amplio. O sea, lo que esperaba era un poco que se volviera a producir esa coordinación. Casi automática, digamos. Sin embargo, ahí surgió la candidatura de Albizu, y el Partido Nacional hoy día es el que está disputando con el Frente Amplio cuál sería la intendencia. Incluso una encuesta que salió el domingo de Factum está marcando una paridad entre Frente Amplio y el Partido Nacional, y el Partido Colorado un poco más atrás. Hay que ver si se termina de concretar eso, si es una tendencia. Lo lógico, el estímulo del sistema siempre es, y eso lo vemos elección tras elección, es que la competencia por los gobiernos departamentales se termina dirimiendo siempre entre dos partidos. Y cuando un partido es predominante, entre dos candidatos a la interna de ese partido. Bien, esa pregunta entonces va a aplicar para la que te pido que me respondas luego de la pausa, aquí en Montevideo, donde el claro favorito es el Frente Amplio, uh-huh, ¿es cierto? Sí. Y que en todo caso la duda mayor estaría en responder cuál de los tres candidatos del Frente Amplio, uh-huh, sería intendente. Exacto. No parece haber hasta hoy, uh-huh, hasta los datos que se conocen hoy, una posibilidad de que haya uno que se vea perjudicado por esa polaridad. Bueno, me lo decís luego, sí, dale, a ver si existe ese escenario. Y otra cosa, ¿acaso un gobierno recién instalado, con el aire nuevo que todo gobierno siempre tiene, pero además en un gobierno que por distintas razones, seguramente la pandemia, paradójicamente oficiando a favor, es visualizado, según las encuestas, favorablemente por buena parte del público, incluso por público que aparentemente no votó al gobierno, uh-huh, no ayudaría en forma subrayada a que le fuera mejor aún en la competencia departamental y municipal?
¿En dónde estaría ocurriendo eso y por qué no estaría ocurriendo ostensiblemente aquí en Montevideo, por ejemplo? Luego la pausa. Estamos con Antonio Cardarello, estamos poniendo La Mañana en Camino. Último tramo de La Mañana en Camino, estamos conversando con Antonio Cardarello. Antonio, ¿vos votás acá en Montevideo? Sí. Votás, me imagino, ¿no? Obviamente. Ajá. Y votás en... Voto en todas las elecciones que puedo. Hace poco que tengo la ciudadanía italiana, estoy diciendo que me habiliten para votar. Ah, mira. Voto en todos. Y bueno, deduzco, aunque soy un tanto arriesgado en deducirlo, en hacer esta deducción, deduzco de todos modos que estás a favor de la posibilidad que los ciudadanos que no viven en Uruguay igual tengan derecho al voto. Sí, en general tiendo a estar a favor del voto consular, no del voto epistolar, que creo que no es el que ofrece las garantías, y un sistema como el uruguayo sería bastante complicado de implementar, y soy partidario todavía de votar en papel con hoja de votación. El voto electrónico también tengo bastante. Eso sería un tema para discutir en otro momento. Como también el otro día hablaba con alguien y decía, bueno, el voto en el exterior, bueno, si habilitamos el voto en el exterior también habría que volver a implantar el voto interdepartamental, que en una situación como esta sería muy útil también, porque se está hablando de todo el riesgo de la gente que no traslada credencial y vive en Montevideo, pero vota en Salto, en Tacuarembó, en Artigas, y va a tener que viajar o va a tener que justificar por qué no votó. Bueno, hasta el 71 había la posibilidad de voto interdepartamental. Así no fue para esperar los resultados, sí, ¿no? Sí, así fue uno de los causantes de ese. Pero no el único. Bien, no el único. Por otra parte, esa fue la primera vez que votaron militares, ¿no? En la elección del 70, sí, del 71 fue complicada. En ese sentido fue complicada porque se votaba por una reforma constitucional con un presidente que obviamente había violado la Constitución porque había ido por la reelección. En el caso de que se aprobara el plebiscito que se celebraba junto con las elecciones, que habilitaba la reelección, entonces se votaba con dos sistemas. Fue una elección que generó mucha complicación en un clima de gran polarización política. Mucha confusión. Yo siempre digo, en un cumpleaños de una de mis primas, agarré un cuadernito, una hoja, no sé, y hice una especie, después descubrí, hice una especie de encuesta con mis familiares, y preguntaba a quién vota. Y me acuerdo que la tía Cacha, todos mis tíos tienen sobrenombre, la tía Cacha me dijo, yo voto a Pacheco y al otro. Lo tengo muy presente porque el otro a mí no sé si... Bueno, una de las denuncias de irregularidades que hay sobre esa elección es que se contabilizaron votos tanto para la fórmula Pacheco-Bordaberry como para Bordaberry-Zapelli. Bueno, porque había que contabilizar los dos. Claro. En realidad el candidato más votado en esa elección fue Pacheco. Sí, desde ya. Bueno, recordemos que por ahí esa elección fue cuestionada por el Partido Nacional, ¿no? Exacto. Por la fórmula mayoritaria del Partido Nacional. El que presentó el recurso a la Corte Electoral fue Aparicio Méndez, lo cual no deja de ser una paradoja fascinante, que si la escribís como si estuvieras haciendo un taller de guión cinematográfico y la escribís, seguramente el profesor te dice, no, exageraste, flaco. Sí, se te fue la mano. Es un poco más sutil. Eso no podría ocurrir nunca. El guionista de Dios, como dicen. Bien, volviendo. ¿Y votás en tu barrio? Sí, yo soy de Colón, voté hasta el 2014, seguía yendo a votar a mi viejo barrio. Y ahora para este ciclo electoral hice el traslado en la credencial y voto a unas cuadras. Creo que hay una solución a ese planteo que vos haces. Bueno, primero que hay pandemia, y pandemia ocurre una vez esta es la primera vez en la historia de la humanidad, pandemia a este nivel, ¿no? Lo del interdepartamental, a menos que se encontrara una forma más ágil para después hacerse el conteo. Yo creo que, ¿sabés lo que falta, me parece, durante los 5 años que separan una elección de la otra? Que alguien te recuerde que puedes hacer el traslado. No, pero la Corte Electoral ha sido, incluso hay puestos móviles que han recorrido los barrios para que la gente no tenga que ir hasta la Corte Electoral. Para hacer ese cambio. Para hacer ese traslado, o se han ubicado puestos en los barrios durante determinado tiempo. E inclusive otra cosa que es interesante recalcar es que es un trámite que no tiene costo.
¿Hay algún dato acerca de cuántos, fundamentalmente el flujo creo que va en esa dirección, de Montevideo tienen que irse al interior? Alguien de la corte seguramente lo tendrá. Sí, yo nunca he hecho. El dato que recuerdo es que justamente en las elecciones del 71, que fue el último con voto interdepartamental, esos votantes en total llegaban a sumar unos 85.000, pero estamos hablando de hace casi 50 años. Sí, con un padrón mucho más chico, por lo tanto un porcentaje alto. Bastante más chico. Después, cuando en dictadura se elimina esa posibilidad, eso se refleja mucho en el peso que llega a tener Montevideo en la elección del 84, ¿no? Porque claro, la mayoría de la gente era del interior que vivía en Montevideo y hizo el traslado para votar en el plebiscito del 80. Y ahí lo que tenés es que en el 84, por ejemplo, Montevideo llegó a elegir 48 de los 99 diputados. ¿En la elección del 84? En la elección del 84. A partir de ahí el peso de Montevideo relativo fue bajando y hoy... llegó su punto más alto en esa primera elección. En esa primera elección. Ah, mira. A partir de ahí empezó a bajar y hoy en la última elección eligió 40 de los 99. Y en el 80 y en la legislatura que se inició en el 85, ¿teníamos cuántos Montevideo? 48 de 99. 8 diputados más. Uh-huh. A la pucha. No tenía tan claro esa caída. ¿Y a qué responde eso? ¿Que ha crecido la población en el interior o...? Y sí, bueno, y que gran parte de ese efecto que se produjo por el traslado masivo de credenciales se empezó a atenuar, y a su vez departamentos como Canelones y Maldonado sobre todo incrementaron su cantidad de electores, de habitantes y de electores por consecuente. Si yo fuera recordemos, muchos montevideanos se fueron a vivir a Ciudad de la Costa. Uh-huh. Muchos siguen volviendo a Montevideo para votar, pero algunos han empezado también Bueno, recuerdo que en un momento se insistía mucho para que los que se habían ido a Ciudad de la Costa hicieran el traslado. El traslado Canelones. Uh-huh. Para sacarse a Jaca en Brucho de arriba, ¿no? Si no, los frente amplistas estaban mucho en esa rosca, ¿no? Y a su vez tenés el Maldonado, que es otro departamento que creció mucho de la población, con mucha emigración de otros departamentos que van a buscar trabajo Maldonado, en el turismo, en la construcción. Y bueno, esa podría ser una de las explicaciones, obviamente es una hipótesis de por qué el Partido Nacional se vuelve tan fuerte en el Maldonado, que históricamente había sido un departamento colorado, ¿no? Ajá. Pero ya hace un rato que ¿se puede decir partido predominante, Maldonado, del Partido Nacional? Bueno, no diría predominante, porque Frente Amplio ganó 2 elecciones seguidas, ¿no? Claro. 2005 y 2010, pero tiene una fuerte impronta del partido. Entre los dos partidos tradicionales, salvo lo que fue la elección del 84, claramente se volcó hacia el Partido Nacional. Bien. Podríamos llamar que es como un natural favorito, sí. Cosa así quizás. Uh-huh. Y el Frente Amplio Canelones se transformó en partido predominante, digo porque es donde, bueno, seguramente todo indica que va a ser donde el Frente Amplio obtenga más votos. Sí, claramente esta elección lo va a confirmar como un partido predominante. Sería la cuarta elección consecutiva. Sería la cuarta, ¿no?, elección consecutiva, y siempre superando la mayoría absoluta en el total de votos que obtiene. Digamos, desde la perspectiva de la literatura, eso... sería un partido predominante. Ajá, es un partido que gana 3 elecciones consecutivas, que tiene mayoría absoluta en las cámaras. Uno diría, bueno, pero la Constitución le garantiza al intendente que aunque gane con una mayoría relativa, tenga mayoría absoluta en la Junta Departamental, pero como el sistema... después de garantizar la mayoría sigue siendo proporcional, Frente Amplio ha ganado en general con más del 50%, y por lo tanto ha tenido 18, 19, 20 ediles. ¿No es este contexto casi un contexto de la perspectiva histórica ideal para que la coalición en el gobierno nacional logre triunfar en Montevideo, habida cuenta que gana después de 3 periodos consecutivos el gobierno de la República, y además, como decíamos, estos primeros meses de gobierno son, más allá de que hay matices acerca de cómo se ve el gobierno desde la perspectiva de sus políticas y su política anti... Bueno, eso es lo que ha tratado de hacer la estrategia de la coalición de gobierno y la candidatura de Raffo, ¿no? Nacionalizar la elección de Montevideo.
asociar a que la alternancia que se produjo a nivel nacional es también necesaria que se produzca a nivel departamental. Por ahora el ahora Montevideo, el sí podemos, tomado del Yes We Can de Obama en el 2008, o sea, de dar vuelta a una elección que, en el sentido de poder lograr dar vuelta a una elección que se considera muy, muy difícil, y después de presentarse como alguien que tiene un diálogo más fluido con el gobierno nacional de lo que podría tenerlo cualquier candidato del Frente Amplio. Ha hecho referencia a sus vínculos con los que están en el OPP. Recordemos que el OPP tiene una fuerte injerencia en el relacionamiento con los gobiernos departamentales por las transferencias de recursos que hace. Ha tratado de demostrar eso y bueno, el relacionamiento que tiene con el presidente de la República, y ha hecho hincapié en eso, ¿no? Yo soy la única que garantiza ese relacionamiento fluido entre el gobierno nacional y el gobierno departamental. O sea, me parece que claramente la estrategia tiene ahí uno de los puntales. Está bien, pero a juzgar por las encuestas, el domingo lo sabremos en definitiva, no parece en la intención de voto, no parece verse reflejado tan radicalmente eso, claro, ¿no? Ahí pesa la estructura del partido y la fuerza que tienen los partidos en determinados departamentos. Así como el Partido Nacional es predominante y gana desde hace muchísimos años en muchos departamentos del interior, inclusive mucho antes de la dictadura, podemos rastrear. El Frente Amplio ha construido, fue su primer lugar donde accedió al poder, y es su bastión electoral. Lo podría decir que los bastiones son Montevideo y Canelones, y está tratando de que Rocha se mantenga también bajo esa predominancia del Frente Amplio, pero en Montevideo claramente es donde el Frente Amplio tiene una potencia mayor, ejerce el gobierno desde hace 30 años, y tiene una estructura de militancia y de redes que hacen que sea muy difícil desafiarlo del gobierno a través de una candidatura que surge unos meses antes. Algunos políticos han remarcado que las elecciones no se ganan en la campaña, sino que se ganan en 5 años de trabajo. Sí, de hecho, bueno, uno de pronto se olvida, o el público en general da la sensación que se olvida, pero la síntesis que lograron encontrar en Laura Raffo fue luego de muchos desencuentros, ¿no? Algunos incluso muy públicos, la presunta candidatura de Manini. Sí, bueno, no era fácil tomar la resolución de que era lo más conveniente, es decir, si aprovechar la posibilidad de ir con múltiples candidatos, hasta 3, que es lo que permite la Constitución, o encolumnarse tras un único candidato. La experiencia de la concertación creo que jugó su papel también, de lo que pasó en 2015. Y bueno. ¿Pero su papel en qué dirección? ¿En favorecer? En favorecer, yo creo que claro, recordemos que la concertación se creó para que blancos y colorados pudieran competir electoralmente, coordinar más directamente, más claramente, para disputarle el gobierno del Frente Amplio. Entonces creo que ahora decidieron... De hecho reivindicó el nombre, lo pidió, ¿no? Y no se lo dieron. Bueno, se presentó Partido de la Concertación y no tuvo los 500 votos en esta última elección. En junio del año pasado. Bueno, eso habla además de una gran descoordinación, ¿no? Claro, de que no había interés de que y bueno, y estando el Partido Independiente, que también ya se había manejado en 2015, antes de crear la concertación, de que se compitiera electoralmente bajo Partido Independiente. El Partido Independiente no aceptó en ese momento, pero hoy ya forma parte de la coalición de gobierno y es otro el escenario. Pero creo que hay un acierto en descubrir un candidato que ha concentrado y que va a tener una votación muy similar a la que tuvo el Partido de la Concertación en 2015. Y si eso ocurriese, hay, me parece, 2 lecturas, pero antagónicas, que se pueden hacer. Por un lado es, obtuviste la misma cantidad de los votos y la otra vez no estabas ni siquiera en el gobierno, ¿no? La otra, obtuviste la misma cantidad de votos y eras vos sola, ¿no? Bueno, sí, eso es un argumento que han tratado
de poner sobre la mesa también que la candidata individualmente más votada de Montevideo, y que es injusto que pierda contra 3 candidatos de Frente Amplio cuando el invento del doble voto simultáneo data de 1910. No, pero es muy curioso porque acabamos de terminar una elección donde el candidato más votado fue Martínez. Sí, ¿no? Exacto. A nivel, no escuché ni con decir, che, qué injusto que este pobre pelado no sea el presidente de la República. Y bueno, con las reglas anteriores, pre-96, hubiera ganado en octubre. Sí, claro. Pero eso siempre es contrafáctico, ¿no? No se puede demostrar. Pero en todo caso, se podría, aún en ese contexto y amparado en el análisis académico, que quizás fue un error ir a esta elección solo con un candidato, en este caso una candidata. Sí, se podría decir que si hubiera habido, tomando en cuenta lo que fue la votación en 2019, si Manini hubiera sido candidato a intendente, tal vez podría robarle más votos, robarle entre comillas al Frente Amplio en los barrios más periféricos de Montevideo, que es donde Cabildo Abierto votó mejor. Pero que ese voto que fue para Manini en octubre, de pronto no iría va para el Frente Amplio ahora. Esa es la pregunta. Lo que hemos visto desde que están separadas las elecciones es que el resultado de octubre y de noviembre no necesariamente es el mismo que mayo, y que hay un corrimiento en las preferencias de los electores. Bueno, claramente Cabildo Abierto no va a tener la misma votación ahora, que eso lo han dicho todos los que hacen los encuestadores, no va a tener la misma votación que tuvo en octubre del año pasado, en gran parte porque es un voto muy personalista, ¿no? muy basado en la personalidad de Manini, en la figura de Manini. Manini no es candidato ahora, y los votos, el carisma no es tan fácilmente transferible. Y yendo al Frente Amplio, que es el favorito en Montevideo, y como planteo lo anterior, siempre que hay 3 candidatos tiende a darse una polarización, y la tercera candidatura medio que queda rehén de esa polarización, ¿no es cierto? En general sí, ahí el efecto de la pandemia es claro, ¿no? Si las elecciones hubieran sido en mayo, claramente Daniel Martínez era el favorito para ser reelecto intendente de Montevideo. ¿Podría decirse que Martínez se confió? No, yo creo que ahí lo que pasó fue que la dilación el corrimiento de las elecciones generó un efecto, le dio más posibilidades de hacerse conocido a Raffo, también a Álvaro Villar. Carolina Cose ya tenía, obviamente fue precandidata presidencial en la elección pasada, pero también permitió que los electores frente amplistas fueran viendo cómo se iba dando la campaña, quiénes eran. Claramente, si vos ves el discurso y la estrategia de Raffo, apuntaba todos sus dardos a Daniel Martínez. Sí. Y ahora cambió, y el rival que escogió para dirimir la elección es Carolina Cose. Sí, sopapió en un momento también a Villar, cuando lo recuerdo, insistía en que detrás de Villar estaba el MPP, claro. La famosa barra, bueno, que iban a ser los que de verdad gobernaran, ¿no? Bueno, en las declaraciones de Mujica del otro día. Bueno, eso me hizo acordar justamente. Y el enfrentamiento, el intercambio de declaraciones, el discurso de Mujica en un acto y la conferencia de prensa que cita a la candidata para responderle a Mujica. Y Mujica claramente que está trabajando a favor de la candidatura de Villar, y que puede decir cosas que de repente el candidato no puede. Y bueno, porque puede, y además porque le sale, pero ¿no? Hemos visto esos chisporroteos, ¿no, Martín, entre los 3 candidatos? Una elección muy complicada porque tienen un programa único, pertenecen al mismo partido, pero tienen que competir, tienen que coordinar, pero tienen que diferenciarse. Entonces han puesto énfasis en temas distintos, pero también se han cruzado algunas acusaciones, y Martínez tratando de representar más el voto de opinión del Frente Amplista Independiente, el que no tiene una estructura atrás, mientras que a Carolina Cose tiene el aparato del Partido Comunista y Villar el del MPP, que son los dos
aparatos más fuertes. Inclusive Martínez, que es socialista, no tiene el apoyo del Partido Socialista, que sería el tercer partido en términos de estructura y de capacidad de movilización, que también apoya a COSE. Entonces, por ese lado podía empezar a visualizarse, porque por lo que muestran algunos datos, la elección podría estar polarizándose más entre COSE y Villar, y Martínez un poco más rezagado, pero tampoco hay tanta información como para poder asegurar, pero parecería que va por ahí. Ajá. Se puede decir entonces, si tuvieras como, citando lo que ustedes cada tanto citan, la famosa hamburguesa del Sordo González, ¿no? Si tuvieran que apostar una hamburguesa, vos apostarías que la cosa está entre Carolina y Villar. Aparentemente, por lo que muestran las tendencias, si bien las encuestas, uno podría decir, bueno, la muestra es muy chica, pero si varias empresas y en una o dos o tres mediciones te van mostrando lo mismo, ya podés ver que se está configurando una tendencia. Sí, otra cosa que ustedes nos han enseñado a leer de las encuestas es que las tendencias, ¿no? Y las tendencias justamente marcan eso. Marcan un declive de Martínez y un crecimiento de COSE. Sin embargo, en algún punto, para explicárselo siempre juego con esta idea tonta, a un colega tuyo, un politólogo que llega desde Hungría, y vos decís, ¿qué van a elegir? El intendente. Después que le expliques exactamente qué es el intendente, vos le decís, mirá que uno de los que está para ser reelecto, para ser elegido, es el último, que además recoge muy alta reconocimiento y aprobación de su gestión. Y que además siempre en la historia del Uruguay hay una tendencia como que el partido en el gobierno se ve favorecido de mantenerse, y si es el candidato además que se presenta a la reelección, te diría que más bien son pocas las veces que pierde, ¿no? Sí, desde que están separadas en el tiempo, diría que el promedio es más o menos el 60-62% de la tasa de reelección. ¿Presentándose de partido o a nivel del propio candidato? Del intendente. Pensé que era más alta. No. Comparado con lo que pasa en Argentina o en Brasil, la tasa de reelección es un poco más. Por ejemplo, bajo. Citaste el caso de Fonticiella, que me viene el del propio Coutinho, ¿verdad? Los dos del departamento, en general, que no lograron ganar. Los intendentes pierden la reelección, se da porque hay una alternancia de partido. Pero hay algunos casos de partidos que logran reelegirse en el poder, y sin embargo el intendente que va por la reelección pierde. Lucen como excepcionales, hasta ahí podríamos. Claro, no es la norma. Si no gana Martínez, digamos, el domingo, sería un caso. Pero que sería tenemos 11 candidatos por la reelección. Si se da esto, que estos números que yo estoy diciendo son bastante constantes, parece, 4 o 5 intendentes de esos 11 no lograrían la reelección. ¿Pero ganando su propio partido incluso? No lograrían su reelección. En algunos casos puede ser porque su partido pierda, y en otros casos, como podría ser el del Frente Amplio Montevideo, que el Frente Amplio se mantenga en el gobierno y sin embargo Martínez no sea reelecto. ¿Y qué explicación tú le darías a ese amigo, colega tuyo húngaro? ¿Solo lo de los aparatos que juegan y son importantes? Bueno, hay varias razones. Está lo del aparato y está el desgaste que tuvo la figura de Martínez, que le puede haber cobrado la elección presidencial, ser el candidato presidencial que terminó, si bien ganó la elección de octubre, terminó perdiendo el balotaje, y si bien perdió muy poco, terminó perdiendo. Y hay algún sector del electorado frente amplista que prefiere no elegir a alguien que perdió la elección nacional. ¿Pero casi por cábala, o porque de alguna manera responsabilizan de esa derrota al candidato? Bueno, yo creo que hay una parte de responsabilizarlo. De todos modos, no conozco demasiados datos. Botinelli ha hablado de ese tema, y él le atribuye a esa responsabilización de haber perdido en la campaña. Obviamente que el Frente Amplio no perdió el balotaje solo por la candidatura de Martínez, pero generalmente es algo que afecta a los candidatos. Sí, digamos que el Frente Amplio, medio que te saco de tema, el Frente Amplio en la última elección nacional, con relación a 5 años atrás, pierde un 10% de los votos, ¿no? Y las encuestas de mitad del 2005
Ya, o sea, recién instalado el gobierno del Frente Amplio, ya hablaban de una intención de voto de caída del 10%. No, en 5 años no logró levantar eso, ¿no? En líneas generales. No. Quiero decir, no es un fenómeno que explotó con Martínez. No, en general, pero la votación de Frente Amplio en 2009 y en 2014 se mantuvo, ¿no? Digamos que lo de 2004 fue excepcional. La de 2004. La de 2004 fue excepcional, si bien venía en una tendencia de crecimiento de Frente Amplio elección tras elección, pero alcanzó el cenit, digamos. No, pero en el 2009-2014 respecto tiene una votación muy cerca del 49, 48,7% de los votos. La caída se produce en 2019, claramente. Claro, pero quiero decir, ya en el 2015... No, porque dijiste 2005. Perdón, me equivoqué. No, perdón. Pensé que estabas hablando de la larga. No, en la carrera corta, ya en el 2015, pensé en el 5, ya en el 2015, o sea, recién asumido Tabaré Vázquez en su segunda presidencia, al poco tiempo las encuestas empezaron a dar intención de voto para el Frente Amplio, 10% menos de... Sí, estuvo todo el periodo en el entorno... Y durante todo el periodo no logró levantar eso. En el entorno del 30 y algo por ciento. Que recuerdo que con ustedes discutíamos 1.000 veces acerca de que ese 10% todavía no terminaba de caer en los otros partidos, pero no volvía al Frente Amplio. Y en todo caso lo que se le puede reprochar a Martínez es que no logró que vuelvan. De hecho, eso se evidenció cuando surgió un partido nuevo que recogió, si bien obviamente no hay una transferencia directa, sino que hay múltiples transferencias, pero hubo un partido que recogió ese 10% del electorado que no se sentía identificado. Porque al otro día, muchos insistían en que había votado notoriamente peor el Frente Amplio, lo que era muy cierto. Todos votaron peor. Y yo recordaba, medio que quedaba solo, porque parecía... Mirá que votó peor también el Partido Nacional, el Partido Colorado, bueno, el Partido Independiente ni hablemos, ¿no? Creo que el partido... ¿cómo es el verde? Asamblea Popular también perdió su representación. El único que ganó un poco... fue el Peri. El Peri que consiguió su banca finalmente, ¿no? Claro. Después. Así que si tuviéramos que pasar una raya, ¿qué podríamos suponer de acuerdo a donde estamos parados en el día de hoy? ¿Está la cosa resuelta o muy probablemente resuelta en la inmensa mayoría de los departamentos, ¿no? Sí. A nivel de lema, digo. A nivel de la competencia entre partidos, sí, te diría que hay 4 departamentos que tienen competencia, que son Rocha, Salto, Paysandú y Río Negro. Y se le podría sumar otros 2 donde, si bien hay un gran favoritismo del Partido Nacional, algunos encuestadores, no hay muchas encuestas tampoco, no hay muchas mediciones, pero han abierto un margen como que podría ser un poco más ajustado de lo esperado en principio, que son Colonia. Florida y Colonia. Pero digamos que los 4 son 4 departamentos donde hoy gobierna el Frente Amplio. En 2 hay que ver qué ha pasado en Salto, si es la realidad va a terminar reflejando lo que mostraban algunas encuestas antes, de que había cierto favoritismo para el Frente Amplio, o que el escenario, como mostró la última encuesta de Factum, está más cabeza a cabeza, y ahí eso haría que la elección fuera bastante más incierta. En Rocha aparentemente el Frente Amplio tendría una pequeña ventaja, pero también está muy competitiva, y en Paysandú y Río Negro prácticamente están en empate en los 2 casos. Algunas encuestas han marcado un punto arriba un partido y un punto arriba otro. ¿Y el Partido Colorado solo mantendría a Rivera? El Partido Colorado solo se mantendría en Rivera, y en el resto que no hemos nombrado, ahí se va a mantener el Partido Nacional. Digamos que la expectativa del Frente Amplio es de estar entre 2, que sería el mínimo, y 6, que sería mantener los gobiernos departamentales que van hoy. O sea, los 6 candidatos, los 6 intendentes del Frente Amplio van por la reelección. 5 intendentes de Partido Nacional también van por la misma. El Partido Nacional es el único que tiene posibilidades de aumentar, ¿no? O sea, tiene 12 gobiernos departamentales al día de hoy. Claro. Lo más probable es que o mantenga
en el peor el piso para el Partido Nacional es mantener y el techo sería ganar esas 4. O sea, podría pasar a 16 gobiernos departamentales como tuvo en el 89, por ejemplo. El año que ganó la elección nacional. El año que ganó la elección nacional, la calle Herrera, y que ahí tenía todos los gobiernos departamentales, salvo Montevideo, Artigas y Río Negro. Bueno, muy bien. Y a nivel de la competencia por los municipios pasa algo similar, ¿no? El Partido Nacional es el gran favorito. De los 125 municipios que hay ahora, va a tener una amplia mayoría, seguramente. Un invento consagrado por el Frente Amplio le está resultando una buena noticia al Partido Nacional, ¿no? Claro, a nivel de la competencia, inclusive en departamentos donde gobierna hoy el partido, el Frente Amplio, como Río Negro y Paysandú, no hay ningún municipio que pertenezca al Frente Amplio. En Paysandú de los 7 son 6 del Partido Nacional y 1 Colorado, y en Río Negro son todos del Partido Nacional. Entonces está mostrando y el Frente Amplio que concentra los municipios que tiene entre Montevideo, Canelones y Maldonado. Y alguien, para terminar, aunque esto merece un análisis propio en sí mismo, y alguien podría decir que entonces de la perspectiva electoral fue un error haber consagrado esa reforma por parte del Frente Amplio, o la necesidad y la mirada republicana. Claro, yo creo que fue un asunto más de ideológico, de convicción, de ir por el lado de la descentralización, que el rédito electoral que podía tener. Si uno repasa el debate que hubo en esos años, 2009, principio del 2010, había algunos dirigentes políticos del Frente Amplio del Interior que hablaban de que era contraproducente y que el Frente Amplio iba a terminar perdiendo. O sea que en política hay veces que la convicción le gana incluso a los intereses propios o electorales. Sí, exacto. Creo que el Frente Amplio pensó que podía perder esos gobiernos, pero podía ganar por el lado de el reconocimiento por haber llevado la descentralización. Y hasta el 2014... uno podría pensar que eso se da, inclusive hasta el año pasado, ¿no? Porque hay muchos de esos departamentos donde hoy va a ganar el gobierno departamental del Partido Nacional el domingo que viene, donde sin embargo ganó el Frente Amplio, fue el más votado. 9 departamentos fue el más votado. Claro. Y hay una diferenciación clara. Bueno, Antonio, muchas gracias, como siempre. Gracias, y nos reencontramos después de que pase el domingo, obviamente. Cuando pase el temblor. Antonio Cardarello, el doctor en ciencia política, investigador y docente, nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.